Muchas de las palabras que salen de nuestra boca, para muchas personas pueden tener una falta de credibilidad o pueden verse como simples o superficiales. Esas palabras que nosotros decimos o los principios o estilos que marcamos cobran autoridad cuando están acompañadas con nuestras acciones de acuerdo con lo que hemos hablado. En la palabra de Dios no es indistinto a esto. Cobra valor y autoridad esa palabra con el cumplimiento que podemos evidenciar a través de la historia, especialmente cuando hablamos del Antiguo Testamento y de las profecías que anunciaban la presencia de Cristo entre nosotros. Acompáñanos para que juntos podamos descubrir estas palabras que están con la autoridad del cielo bajo el cumplimiento de Cristo en esta tierra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo amado, Señor Jesús, hemos podido ver señales, Señor, que te muestran a ti. Queremos agradecerte, Señor, y queremos pedirte que abra nuestro entendimiento ahora que vamos a estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, seguimos en este viaje a través del Evangelio de Juan. ¿Qué temas que estamos viendo, la verdad? Que nos dan no solamente un conocimiento más amplio de las Escrituras puestas allí por este gran apóstol, este discípulo amado, amigo de Cristo de hecho, sino que también nos ayudan a entender a Dios y el obrar de Él en nuestra vida para que nuestra experiencia sea cada vez más rica, más creciente y realmente podamos disfrutar cada vez más de todas las cosas lindas que nos dan la palabra de Dios. ¿Sabes que hay algo, Diego, que por ahí he escuchado mucho en relación al Antiguo Testamento? Para muchas personas, o quizás para muchas creencias, el Antiguo Testamento dejó de tener valor, ¿sí? Dejó de ser parte de la Biblia y dejó de ser parte de la experiencia espiritual de muchas personas. Me gusta pensar en que la Biblia fue inspirada por Dios y útil, como dice Pablo, para muchos aspectos de nuestra vida. Pero dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso me da a entender que la validez de la Biblia en su totalidad no caduca, ni está dividida por etapas, ni por tiempos, en donde era más importante o menos importante. Y podemos ver algo aquí que da validez especialmente al Antiguo Testamento. De hecho, vamos a hablar un poco acerca de la validez o la autoridad de la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas son las que nosotros podemos entender o ver que estaban pasando con la presencia del Creador a través de Jesucristo dentro de este mundo, especialmente en un pueblo que era conocedor de estas verdades? Estaba pasando que los encargados espirituales del pueblo en ese tiempo de Jesús, que Jesús vino, los que tenían la posibilidad de poder leer y escudriñar las Escrituras y a través de ellos dar a conocer al pueblo las Escrituras, estaban cegados espiritualmente, no entendían, estaban desorientados. Ellos esperaban a un Cristo Salvador, un Cristo poderoso, un Cristo que iba a libertar al pueblo judío de la esclavitud de los romanos, ¿no? de pagar impuestos y todo a los romanos. Sin embargo, quien estaba enfrente de ellos era un Jesús humilde, con ropa decorosa, tranquilo y con voz calma. Y entonces quedaron desorientados y es importante nosotros saber entender las señales, ¿no? Y no tan solo leer la palabra de Dios, sino tratar a través del Espíritu Santo comprender, pedir la dirección del Espíritu Santo para poder comprender, porque podemos leer la Biblia y malinterpretarla y hacer creer la Biblia a lo que yo pienso. Entonces eso es lo que estaba pasando en el contexto del tiempo de Jesús. Exacto. Habíamos estado también hablando algunas lecciones atrás acerca de estas señales, de estas obras, milagros, prodigios que Jesús estuvo realizando.
Y si bien entendemos que uno de los objetivos que tenía en esto era dar a conocer el poder que había de parte de Dios en esta divinidad de Cristo, el poder que había sobre la naturaleza misma en todos los aspectos de la creación e incluso sobre los poderes del enemigo que afectaban a la humanidad y siguen afectando, mostrar cómo la autoridad y el poder de Dios está por sobre todas estas cosas. De hecho, el hecho que Juan registre algunos de estos milagros no solamente tenían que ver con mostrar señales y cosas que hablaban de Dios, sino también para que la gente creyera que Jesús era el Mesías, que la gente creyera que Jesús provenía de parte de Dios el Padre, que no era alguien separado de Dios, que no era una persona que apareció por arte de magia en el lugar o que nació específicamente, como hoy escuchamos, no sé, queridos amigos, por ahí escuchamos noticias, en tal lugar está tal profeta, o está tal sanador, o está tal persona representando a Dios como un falso Cristo, y acudimos, o la gente acude a estos lugares de personas que aparecen de la nada, ¿sí? Y no hay un contexto histórico escrito a través de la aparición de ellos, como lo que sucedió con Cristo, ¿no? Cristo tenía, hablábamos unas lecciones anteriores, que venía a dar a conocer al Padre y a mostrar que había una unidad entre ellos, que no eran dos seres separados, Dios por un lado, Cristo por otro, sino que el mismo Evangelio de Juan dice allí en el capítulo 10, verso 38, el Padre está en mí y yo en el Padre. Los dos somos uno, ¿no? De paso, después habían líderes religiosos que le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo nos vas a mostrar al Padre? ¿O hasta cuándo vas a estar sin dar evidencias de ello? Y Jesús los llevaba a este tema de, se los he dicho y no creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. O sea, más evidencias querían tener y no creían, de hecho, ¿no? Importante tener en claro este tema de la relación de Dios con el Padre, que no era del momento del Antiguo del Nuevo Testamento, sino que ya estaba en las Escrituras y esto daba evidencia de esa autoridad, ¿no? En ello. Después pensamos un poco también en la autoridad que tienen las Escrituras. Sí, hay un texto muy lindo que dice escudriñad las Escrituras, ¿no? Porque ellas dan testimonio de mí. Qué importante que es la palabra escudriñad, ¿no? Investigar, leer. Por eso decíamos anteriormente que nosotros no basta con tan solo leer la Biblia, sino tenemos que escudriñarla. Y una de las maneras aceptadas, ¿no? O correctas de escudriñar las Escrituras es abriendo la palabra de Dios y pidiendo la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que podamos, lo que nosotros leemos a través del estudio de la Biblia, podamos entenderlo correctamente y no como lo entendían, como lo que le pasaba a los líderes religiosos que malinterpretaban todas las Escrituras. Como bien decía Darío, las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Jesús. De hecho, hay unas profecías que se llaman las 2300 tardes y mañanas, de las profecías de Daniel, donde dentro de esas profecías marcan el nacimiento, el bautismo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es importante para nosotros, a través de la Biblia, poder entender y escudriñarla para fundamentar lo que creemos en Dios a través de lo que leemos, ¿no? Exactamente. Y hay algo en esto que daba realmente la autoridad a las Escrituras. De hecho, Jesús en varios de sus exposiciones citaba partes del Antiguo Testamento para evidenciar realmente la unión que tenían con ellos en el cumplimiento de esto. Recuerdo ahí en el libro de Números, capítulo 21, versículos de 5 al 9, Jesús cita esta expresión o lo que aconteció cuando Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto para que todos aquellos que miraran a la serpiente fueran sanados de las mordeduras de ella, ¿no? Y así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, ¿no? Y esto llama la atención porque también en el Evangelio de Juan ahí
en el capítulo 1, verso 45, Felipe usa una expresión también que vincula al Antiguo Testamento con los tiempos de Jesús. Y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sí? Evidencias del Antiguo Testamento que dan autoridad a esa palabra en el cumplimiento de lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, ¿no? Los líderes religiosos conocían la palabra de Dios. De hecho, citaban la ley de Moisés constantemente, sobre todo los escritos. Quizás parecía como innecesario que Jesús recordara palabras del Antiguo Testamento o de esa ley para que ellos pudieran entender algo. Pero la dureza que había en el corazón de ellos llevaba a que Jesús tuviera que hacer comparaciones o evidenciar cosas del Nuevo Testamento en relación con algunos textos del Antiguo Testamento. Sí, y cuando Jesús citaba el Antiguo Testamento, se citaba al mismo, ¿no? Y muchas veces no caía bien en las sinagogas, públicamente, y ni siquiera a los mismos escribas, ¿no? Y fariseos y doctores de la ley, no les caía bien. Acá mencionamos, habían varios versículos, pero mencionamos Isaías, Jesús menciona Isaías, dice que vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y si lo trasladamos, ese es en Isaías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hace la comparación con Juan 1:23, que dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Ya, eso era lo que estaba proclamando Isaías en el Antiguo Testamento, muchos años antes. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, ¿no? Lo que iba a suceder, que él iba a preparar el camino para la llegada de Jesús. Así como Isaías lo predijo muchos años antes de la venida de Jesús. Por eso es sumamente importante entender también las profecías, entender también que las cosas que fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas y saber y reconocer de que hay muchas cosas que se escribieron en la Biblia que son para este tiempo actual de hoy, ¿no? Y que nos sirven para poder informarnos, capacitarnos y crecer espiritualmente para estar preparados para cuando sucedan los acontecimientos que van a venir antes de que Cristo venga. Exacto. De hecho, me gusta mucho un texto que usa Jesús ahí en San Juan 5:39. Ahí hiciste mención de ello, en donde Jesús, hablándole a los líderes religiosos que eran tan cuidadosos con la ley, con el estudio de las Escrituras de ese tiempo, todo aquello que se había escrito justamente en el Antiguo Testamento, allí Jesús le dijo esto que vos citaste, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas hay vida eterna, ¿sí? Pero ellas testifican de mí, ¿sí? Hablando del autor de la vida eterna, de quien iba a dar la vida eterna, ¿no? Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Las personas buscando la salvación fuera de Jesús, aún en la Biblia. Esto de acomodar la Escritura a mi criterio, a mi forma, a mi pensamiento, cuando la esencia de la Escritura, de la palabra de Dios, es la de encontrar a Cristo en ella, que es el autor de la salvación, que es quien nos da la vida eterna a nosotros. Y de hecho no hay duda que en lo que fue el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos ya en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto se habló de esto, no? En el Antiguo Testamento acerca de estas cosas en la vida de Jesús. Sí, y eso es una prueba. Uno cuando tiene dudas sobre algo, pedimos pruebas, ¿no? Esto, la vida, el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, dada en el Antiguo Testamento, es una prueba de la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, a partir de ahí, es importante, ¿no? Entender de que nosotros ya tenemos todas las pruebas en las manos. O sea, lo único que nosotros debemos hacer, el único acto que debemos hacer es creer solamente. Pero el creer es algo que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Dios no puede hacernos creer a nosotros que Él es Dios.
Eso es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pruebas tenemos en el Antiguo Testamento y tenemos en el Nuevo Testamento. Lo que nos falta a nosotros es creer. Lo que debemos hacer, perdón, es creer. Solamente creer, y después Dios nos va a ir capacitando, nos va a ir, nos renueva nuestros pensamientos, nos corrige, nos exhorta a través de la palabra de Dios, y vamos a empezar a crecer en esta vida espiritual, que es lo que Dios quiere para nosotros hoy, ¿no? Exacto, amigo. Hay una expresión que Jesús utiliza ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 23, y usa esta expresión de ustedes son de abajo. Quizás si la has leído en algún momento, la lees ahora, te preguntarás qué quiso decir Jesús con ustedes son los de abajo. Todas las evidencias dadas, señales, prodigios hechos por Jesús anunciaban que Él era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado por el pueblo de Dios en su tiempo. Ese Mesías, ese Señor que hoy espera al pueblo de Dios en este tiempo para vivir eternamente. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales, eran sus mayores enemigos. ¿Y saben por qué? Porque no había una entrega sincera a lo que estaban estudiando o a lo que ya conocían. No había una creencia sincera en lo que la palabra de Dios decía. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Y también a estos líderes religiosos, ya en el Antiguo Testamento Isaías se refería como este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Toda la experiencia que estas personas vivieron y que muchos lamentablemente vivimos hoy, están aferradas a creencias humanas, a las cosas que tradicionalmente nos enseñan, a ideas impuestas por líderes religiosos que están totalmente apartadas de los principios establecidos por Dios en su palabra. Pero hay algo muy lindo, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros encontramos estas verdades, tenemos la oportunidad de elegir. ¿En quién quiero creer? ¿Cuáles quiero que sean los fundamentos y principios de mi vida espiritual que traen como consecuencia una vida plena en las otras áreas de la vida? Que ojalá podamos meditar, reflexionar en toda la Biblia en su contexto, no solamente el Nuevo Testamento, sino que le demos la validez que tiene también el Antiguo Testamento, especialmente cuando vemos su cumplimiento. Que sea una realidad en tu vida, que puedas hacer de la palabra de Dios en su totalidad una guía para tu vida y para la gente que está con vos. Que el Señor te bendiga.